Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. La Biblia dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra santa y bendita de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que el Señor los bendiga. En esta tarde vamos a seguir con el estudio que encontramos en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, donde nuestro Señor envía mensajes a las 7 iglesias, las cuales, como hemos observado en este estudio, aunque fueron iglesias reales, también son iglesias representativas en la era de toda la iglesia. En más de alguna de esas 7 iglesias se encuentra nuestra iglesia y nuestro cristianismo. Espero de que cada uno de nosotros, al concluir este estudio, hagamos un análisis prudente de dónde estamos nosotros, dónde está nuestra iglesia. Que no nos bendigamos a nosotros mismos, sino que sea la palabra aprobándonos o la misma palabra desaprobándonos. Desgraciadamente, a veces nosotros los cristianos nos aprobamos nosotros y no la palabra del Señor. Eso no debe de ser así, hermanos amados. Así es que debemos de tener cuidado. En esta tarde vamos a contemplar el último de los 7 mensajes. Esto es el mensaje a la iglesia en la Odisea. Dicho de otra manera, con este mensaje vamos a tratar de cerrar y de finalizar el estudio que hemos contemplado. Espero en el Señor y mi oración es que este estudio haya sido de bendición para todos aquellos que lo hayan escuchado, para todos aquellos que hayan prestado atención, y expreso que sea de bendición en el sentido de que nos haga recapacitar si estamos pecando, si estamos viviendo en pecado. Este estudio nos despierte, este estudio nos traiga el arrepentimiento, este estudio nos lleve, hermanos amados, a dejar el pecado, a abandonar aquello que está ofendiendo a Cristo. A pesar, hermanos amados, de que en 5 de esas cartas se llama al arrepentimiento, a dejar el pecado, hay 2 de esas cartas, esto es Esmirna y la iglesia que contemplamos anteriormente, Filadelfia. Estas iglesias no se les llama a que se arrepientan. Así es de que lo que podemos contemplar, hermanos queridos y amados, es que es posible vivir una vida de victoria en el cristianismo. Es posible vivir un cristianismo que agrada al Señor. Esto es porque el Señor ha proveído para nosotros. El Señor nos ha dado su Santo Espíritu. El Señor nos ha dado su santa y bendita palabra para que sepamos de qué forma vamos a caminar, para que sepamos de qué forma nos vamos a presentar delante de Él, para que no lo hagamos de una forma necia. Así es de que sea el Señor bendiciendo todo este estudio. Así es que si alguna palabra usted ha escuchado a lo largo de este estudio y escuchará en este último mensaje que haya sido bendición para su vida, la alabanza, la honra y la gloria sea para el Señor Jesucristo, porque Él está teniendo misericordia de nosotros.
Voy a tratar de dejar la introducción y voy a empezar a contemplar los versos bases para esta tarde, hermanos amados, porque hay muchas cosas fundamentales que tenemos que prestar atención y que quiero que usted comprenda. Llegamos en esta tarde a la iglesia en la Odisea. Esta es la iglesia, hermanos queridos, tibia. Estos son los cristianos tibios. Debemos prestar mucha atención. Usted como cristiano no quiere ser un cristiano tibio. Usted no quiere estar en una iglesia tibia. Usted no quiere que su iglesia sea tibia. Si estamos aquí y somos tibios, hermanos queridos y amados, estamos en serios problemas. En serios problemas. Así es de que debemos prestar mucha atención. Quiero que contemple el verso 14. El verso 14 dice, hablando de la forma en la cual nuestro Señor se identifica y sobre la comisión, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esa es la comisión, una carta que reprende y que llama al arrepentimiento. Ya hablamos sobre eso anteriormente en los mensajes anteriores, así es que no voy a hacer mención a eso. Sigue diciendo sobre la identificación de nuestro Señor. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Quiero que pare por un mensaje. Quiero que pare por un momento, perdón. Cristo, cuando se presenta delante del pastor, quien es el representante de la iglesia en la Odisea, se identifica a sí mismo como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Quiero que pare ahí. Este verso tiene que ser contemplado de una forma cuidadosa, con mucho cuidado, por dos razones. La primera razón por la cual nosotros debemos de entender la presentación con la cual Cristo se presenta ante el pastor de la iglesia a la Odisea, es porque hay mucha riqueza espiritual en ese versículo. ¿Qué fue lo que nuestro Señor dijo? He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Observo en esta porción, hermanos queridos y amados, una referencia a la deidad de Cristo. Pues este título que se usa aquí es usado en el Antiguo Testamento para Jehová. En el capítulo 65 del libro de Isaías, nosotros leemos lo siguiente en el verso 16. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. El que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Quiero que pare ahí por un segundo. En ese versículo, el amén es un título que se usa para Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, quiero que entienda lo siguiente. En ese versículo 16 de ese capítulo 65 de Isaías, lo que la palabra del Señor dice en el texto, en hebreo, cuando usted lee el Dios de verdad y cuando usted lee más adelante el Dios de verdad, el hebreo literalmente dice Elohim, amén. Elohim, amén. Ese es un título para Jehová en el Antiguo Testamento.
En 2 ocasiones se usó en ese versículo 16 de ese capítulo 65 de Isaías. Y acá en el Nuevo Testamento, Cristo usa ese título de amén para sí mismo. Como lo he dicho a lo largo de este estudio, deberíamos de hacer y tomar un tiempo para observar esas 7 formas en las cuales Cristo se identifica para los pastores con estas 7 iglesias y estudiarlas y comprenderlas para que lleguemos a un entendimiento mejor de la naturaleza divina de nuestro Señor, para que aprendamos a tener temor de Él, para que no haya duda, hermanos amados, que Cristo es la segunda persona en la Trinidad, para que no haya duda que en verdad Cristo es el Hijo de Dios, para que no haya duda, hermanos queridos y amados, de que en verdad Cristo es divino, que en verdad Cristo es Dios manifestado en la carne. Para que no demos oído a ninguna falsa enseñanza que dice que Cristo no puede ser Dios. Todas esas formas en las cuales Cristo se ha identificado delante de cada iglesia, delante de cada representante de cada iglesia, apunta a la deidad de Cristo. Cristo expresó lo que simple y sencillamente significa esa palabra amén. ¿Y qué dijo él? Verdadero, firme, es digno de confianza. Cristo es el amén de Dios y cada uno de nosotros podemos estar seguros en él. El apóstol Pablo dijo en 2 de los Corintios capítulo 1 verso 20, porque todas las promesas de Dios en él son sí. Y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Cuando usted contempla a Jesucristo, usted puede descansar confiado. Usted puede decir, hermanos amados, verdaderamente, Él es el amén de Dios. Verdaderamente Él es el testigo fiel y verdadero. Yo puedo descansar en Él. Yo puedo tener la seguridad y la certeza en mi corazón de que lo que Él ha dicho es verdad y que las promesas que Dios le ha dado a Él se cumplirán en Él. La segunda razón por la cual ese texto debe de ser contemplado con mucho cuidado, que Cristo es el amén, el testigo fiel, el principio de la creación de Dios. No solamente es porque podemos confiar en Él, sino que la segunda razón es por causa de la herejía. ¿Qué estoy queriendo expresar por esto? Permítame explicarlo de una forma más clara delante de usted. En ese versículo 14 nosotros leemos el principio de la creación de Dios. Dice esto: las sectas y por ejemplo los testigos de Jehová han tomado este versículo. Pero no solo los testigos de Jehová, sectas como los cristosolos, sectas unitarias que no reconocen a Cristo como la segunda persona en la Trinidad, que no reconocen la divinidad de Jesucristo. Quiero que entienda esto: Cristo no solamente es un maestro, Cristo no solamente es un profeta, Cristo no solamente es un gran hombre que Dios usó. No, Él es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, Él tiene la misma naturaleza de Dios. Los judíos entendieron eso. ¿Por qué nosotros no podemos entender eso? ¿Por qué es muy difícil para nosotros, los que nos llamamos verdadera iglesia, decir que aquellos que no reciben y no aceptan la doctrina de la Trinidad son sectas? No pueden ser verdaderos cristianos. Ellos están en contra de la doctrina que claramente se presenta en la palabra del Señor.
Como lo dije anteriormente, los testigos de Jehová y las iglesias unitarias y las iglesias como los cristosolos, ellos observan este verso y versículos como Colosenses 1:15 y trastornan su interpretación, trastornan las verdades que ahí se presentan, las enseñanzas. De esta forma, hermanos amados, ellos propagan la herejía, enseñando que Jesucristo es una creación de Dios en algún punto del tiempo o en algún punto de la eternidad. Quiero que comprenda esto. Tal enseñanza que Cristo es una creación de Dios en algún punto en la eternidad está totalmente alejada de la enseñanza que la iglesia en la Odisea recibió antes, bajo la instrucción del apóstol Pablo. Y en este preciso momento, cuando el apóstol Juan escribe por una orden explícita de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos amados, debemos de recordar que estas iglesias tuvieron los más grandes predicadores y los más grandes pastores. Las doctrinas eran definidas de una forma correcta. Y como dice Spurgeon, los surcos eran derechos y firmes y eran bien profundos y no se desviaban en ningún momento. Desgraciadamente es difícil encontrar iglesias así en esta hora. Eso es terrible, hermanos míos. Los surcos no están siendo bien definidos y no están siendo bien derechos. Pero esta iglesia se le enseñó lo que era correcto. El apóstol Pablo lo hizo. El apóstol Juan está escribiendo en base a lo que antes se había expresado por orden de nuestro Señor Jesucristo. Y permítame explicarle esto para que sea más claro para usted. Primeramente quiero que comprenda lo siguiente. Las iglesias que estaban en Colosa y la iglesia de Laodicenses, ellas eran iglesias hermanas. Y como iglesias que eran hermanas, ellas habían sido instruidas con la misma doctrina. No había una doctrina en Colosas y una doctrina en Laodicea. Ellas tenían la misma doctrina. Yo he observado iglesias en un mismo concilio, pero cada iglesia tiene su propia doctrina. Cada iglesia tiene su propia interpretación. Y en el Señor eso no puede ser. En el Señor todos tenemos que pensar de la misma forma, de acuerdo a lo que está escrito en la palabra del Señor. No venimos y imponemos nuestra propia doctrina. Venimos y enseñamos lo que Cristo ha enseñado, lo que Cristo le ha dado a su iglesia. ¿Cómo sabemos que estas dos iglesias hermanas, Colosa y Laodicenses, y los de Laodicenses, tenían la misma instrucción, tenían la misma doctrina, las mismas enseñanzas? Los comentaristas bíblicos creen que Epafras era el pastor de la iglesia en Colosas y que él fue el fundador de la iglesia en Laodicenses. Vemos versículos, por ejemplo, en Colosenses 4:13, en Colosenses 4:12 y 13, en Colosenses 1:7. Y no vamos a ir ahí, pero usted debería de anotar esos versículos y leerlos nuevos. Cómo se habla de Epafras como un siervo y un fiel ministro del Señor, que está preocupado por la iglesia, que ora por esos cristianos para que sean firmes y estén confirmados en cuanto a la enseñanza bíblica y que sirvan al Señor de la forma correcta. La iglesia debe de orar por pastores como estos, hermanos míos. He contemplado tantas iglesias que tienen pastores necios. No les importa sus iglesias. De hecho, no son de ellos. Ellos son asalariados. No les importa las personas que asisten ahí. Ellos solo ven personas que sirven para su propio lucro. Epafras no era así.
Él cuidaba de su iglesia. Nosotros necesitamos pastores de esta forma, que se preocupen por el Señor, que se preocupen, mejor dicho, por la iglesia del Señor, que amen al pueblo del Señor. Pero solo cuando amamos a Cristo nosotros podemos amar al pueblo del Señor. Solo cuando amamos a Cristo y nosotros podemos contemplar nuestras faltas, podemos contemplar que el pueblo del Señor no es un pueblo perfecto y que está lleno de faltas. Y que como pastores estamos llamados a instruirlos, a velar por su bienestar y a perdonarnos los unos a los otros y tratarlos con gran cariño, con gran amor y servirlos a ellos en todo momento. Es poco lo que se observa de esto. Oremos porque el Señor nos dé buenos pastores. Oremos porque el Señor dé personas que le amen a Él y amen a su pueblo. Hablando sobre estas dos iglesias, Colosa y Laodicense, que habían sido instruidas con la misma enseñanza y doctrina, el apóstol Pablo envió cartas a ambas iglesias, a Colosas y a Laodicea, y mandó que cada una de estas cartas fuera leída en sus iglesias. ¿Cómo sabemos eso? Quiero que vaya a Colosenses. Observe lo que dice en el capítulo 4 y en el versículo 16. Dice el apóstol Pablo. De hecho, leamos desde el verso 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta, ¿cuál carta? La carta que es escrita a los colosenses. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia a los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Quiero que pare ahí. Pablo dijo, cuando ustedes hayan terminado de leer, entender, comprender y analizar la enseñanza que les he enviado por medio de la carta a ustedes, la que nosotros conocemos, la epístola a los colosenses, envíenla a la iglesia hermano, a la iglesia hermana. Eso es la iglesia en la Odisea. Y la carta que les envié a ellos, que sea traída a Colosas y que sea leída y estudiada. Y que las enseñanzas ahí sean puestas por obras aquí también. Por alguna razón que yo no voy a indagar, eso no me compete. No recibimos y no nos llegó la carta a la Odisea. No tenemos registros de ella. No sabemos qué cosas enseñaron. No sabemos lo que Pablo escribió. Pero basta con entender la enseñanza que acá se presenta en Colosas. Y creo que muchas de las herejías que estaban atacando a la iglesia en Colosas estaban atacando a la Odisea, porque son iglesias hermanas. Y la enseñanza que acá se está detallando claramente es una enseñanza que se había presentado en la Odisea. Y quiero llamar su atención a una de las enseñanzas que se presentó al principio de la epístola a los colosenses. Recuerden lo que dijo ese verso 16 de ese capítulo 4 de Colosenses. Después que hayan terminado de leer esta carta, envíenla a la Odisea para que allá la lean. Y traigan la que envié de allá para que ustedes la lean acá. Así es que las enseñanzas que observamos en esta epístola a los colosenses eran enseñanzas que se creían y se seguían y se ponían por obra en la Odisea. Quiero que vaya al capítulo 1. Quiero llamar su atención a una de esas enseñanzas al principio de esta epístola. Dice el versículo 15 de ese capítulo 1 de Colosenses.
hasta el versículo 18. Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Él es la imagen de Dios. O mejor dicho, Él es la imagen del Dios invisible. Y por imagen, hermanos amados, se está hablando de la misma naturaleza. Él es igual a Dios, está diciendo. El primogénito de toda creación. Quiero que pare ahí. O mejor dicho, quiero que siga. Cristo es el primogénito de toda creación. Verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles, mejor dicho, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Quiero que pare ahí. Porciones como esta que nosotros hemos leído y ese versículo 14 en su segunda porción del capítulo 3 de Apocalipsis, son porciones que las iglesias que no creen en la Trinidad, sino que hablan de que Cristo es una criatura o un ser creado por Dios, sacan esa doctrina errada de estas porciones. Y es una doctrina errada. ¿Por qué causa? Le voy a decir por qué. Porque en estos versos nunca se enseña que Cristo es una creación de Dios. Por ejemplo, en esos versículos del 15 al 18, si usted quiere llegar a un entendimiento más correcto y pleno de esa porción, usted debe de entender lo que el texto original, o mejor dicho, el texto griego en los manuscritos está estableciendo. Y para que usted tenga un mejor entendimiento, yo voy a llamar su atención a dos palabras para que esta doctrina sea clara en su corazón. En ese versículo 15 de Colosenses 1, nosotros leímos la palabra el primogénito. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito, ahí está. El primogénito de toda creación. La palabra griega que se usa es protokos. O mejor dicho, prototokos. Ese es un adjetivo que se refiere o tiene que ver con preeminencia, lo cual está al final del versículo 18. ¿Y qué es lo que dice? Para que en todo tenga la preeminencia. Sigue diciendo, o la segunda palabra a la cual yo quiero llamar su atención, es la palabra el que es el principio. En el verso 18 dice, el que es la cabeza del cuerpo, esto es la iglesia. El que es el principio, ahí está esa palabra a la cual yo quiero llamar su atención. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra que se usa para principio es la palabra arge. Y no tiene la intención ese griego arge de llamar a principio en cuanto a numeración o orden, sino que el significado literal de la palabra arge es soberano. Cristo es el soberano, hermanos amados. Y como el soberano que Él es, Él tiene la preeminencia sobre todo. Él está más alto de sobre todas las cosas. Como dice en el capítulo 53 de Isaías, he ahí mi siervo que es alto y será más alto, exaltado y sobreexaltado.
La NBI, la Nueva Versión Internacional, tradujo esta porción de la siguiente forma, con un grado de exactitud tremendo. Y me refiero a Apocalipsis 3 en el verso 14. Esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de toda la creación de Dios. Él no es el principio en cuanto a que Dios hizo a Cristo primero y después creó la tierra o después creó los ángeles. No, Cristo es el soberano de la creación de Dios. Él tiene autoridad sobre toda la creación de Dios. Ustedes pueden ver cómo las iglesias unitarias que no creen en la Trinidad se apartan de la verdadera enseñanza bíblica. Oh, cuánto quisiera que todos comprendiéramos esto. Que todos podamos confiar en lo que la palabra del Señor dice. La teología novedosa o la enseñanza novedosa a veces aparta a algunos de la fe. La experiencia de personas a veces aparta a algunos de la fe. Muchos de esos apóstatas y herejes que enseñan una falsa enseñanza les llamarán: oh, Dios me ha dado revelación. Oh, Dios me ha hecho sentir esto. Oh, esto, o lo otro. No me importa a mí las experiencias de las demás personas. Me importa lo que dice la palabra del Señor. Y es bastante claro cuando usted estudia los textos en sus lenguajes originales, que habla de que Cristo es el soberano de la creación de Dios. Esto está de acuerdo con escrituras como Juan en el capítulo 1, y vamos a ir ahí por un segundo. En el versículo 1 al 3. En el principio era el verbo, eso es el logos. El logos es Dios, el logos es Cristo. Esa es una referencia para Cristo. Él dice en el principio, el apóstol está viendo a la eternidad pasada. Él no está viendo, hermanos amados, a un tiempo. Él está diciendo desde siempre: Cristo estaba ahí. Él ya era. Y el verbo era con Dios. El verbo estaba delante de Dios o frente a Dios. ¿Y qué más dice el verso 1? Y el verbo era con Dios. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él no solamente estaba con Dios, delante de Dios, enfrente de Dios, sino que también Él es Dios. Si usted tiene esta porción de una forma correcta y usted tiene una teología correcta, usted no puede llegar a otra enseñanza. Que acá se está hablando de la Trinidad. Se está hablando de Dios el Padre y de Dios el Hijo. Este era en el principio con Dios. Ese con Dios, hermanos amados, hace una separación y nos dice de Dios Padre y de Dios Hijo. Pero a la misma vez hace una unión. Que sigue diciendo acerca del verbo: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo hizo todas las cosas, hermanos queridos y amados. Hemos leído no hace mucho Colosenses 1, 15 al 18. Habló de eso. En Hebreos, en el capítulo 1 y el versículo 2 dice: en estos postreros días, estos últimos días, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Proverbios, en el capítulo 8, versículo 22, 23 y verso 30, habla de que Cristo ha sido eternamente. Que eternamente ha estado con Dios.
de una sabiduría sapiensal y eterna. No crean a la falsa enseñanza, hermanos míos. Como ustedes han podido observar, ese verso 14 de ese capítulo 3 de Apocalipsis es un verso que debe de ser entendido de una forma correcta, porque está lleno de bendición espiritual. Y está lleno, hermanos amados, de la cristología de Cristo, de esa cristología de la deidad de Cristo. El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El soberano de la creación de Dios dice esto. Él no es una criatura creada. Él es Dios. Él es con Dios. Siempre lo ha sido, siempre ha estado. Vamos a avanzar, porque debo de avanzar. El tiempo se me está escapando de una forma tremenda. Quiero que observe el versículo 15 y el versículo 16. Dice el texto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiero que pare ahí. Ahí nuestro Señor en esos dos versículos amonesta a la iglesia en la Odisea. Pero no solamente la amonesta, sino que también la amenaza. Oh, hermanos amados, en los evangelios nosotros leemos que nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio diciéndonos que nos arrepintamos porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Eso es un hermoso mensaje. Nos llama a arrepentirnos y nos muestra las promesas del Señor. Pero si nosotros no queremos prestar atención a ese mensaje misericordioso de arrepentimiento, el Señor nos va a amonestar y no nos va a mostrar las promesas, nos va a mostrar la amenaza y el juicio. Porque usted solo tiene estas dos opciones: o recibe las promesas del Señor que en Cristo son sí, en Él amén, o va a recibir la amenaza. O le pertenecen las promesas de Cristo o no le pertenecen. Si no le pertenecen las promesas de Cristo, lo que le pertenece a usted es el terror de la amenaza, del castigo, de la ira, del juicio de Dios. Aunque ahora este mensaje no sea popular en nuestros días. Pero esto es lo que la palabra del Señor enseña. Cristo amonesta en esos dos versículos a la iglesia en la Odisea y la amenaza. ¿En qué consiste la amonestación? Consiste en que esta iglesia, y por iglesia me refiero a esos cristianos, ellos no eran ni fríos ni calientes. Eso es terrible cuando usted no es ni frío ni caliente. Por frío nos referimos a un impío. Es mejor ser frío y no tibio. Y le voy a decir por qué. Un frío es un impío que puede ser alcanzado por el evangelio. Un caliente es un cristiano que arde por amor a Cristo. En cambio, un cristiano tibio es un cristiano que se encuentra en la misma condición que la iglesia de Sardis. Sus obras son incompletas, no agradan al Señor. Lo único que ellos tienen es su fama, que son cristianos, su profesión externa, su religiosidad, como los atenienses. Tenían miles de dioses. Pablo se quedó asustado, maravillado cuando fue a Atenas y vio cuán religiosos eran. De tal forma que adoraban aún al Dios no conocido.
Sardis tenía el nombre de que vivía y estaba muerta. La Odisea tenía la fama de ser rica porque Dios la bendecía, pero era una iglesia pobre, era una iglesia miserable, desventurada y ciega delante de Cristo. No crea usted, hermanos queridos y amados, que porque una iglesia es rica y tiene grandes edificios de millones de dólares, es una iglesia que es rica delante de Jesucristo. No se equivoque. Eso no nos constituye verdaderos cristianos. Esta iglesia era una iglesia rica, la Odisea. Las riquezas no son pruebas absolutas de que somos verdaderos hijos de Dios. Observe a Esmirna. Esmirna era una iglesia pobre ante los ojos de los hombres. Ellos eran de tal forma que estaban en calidad de indigencia, como vimos en este estudio. Parecían indigentes, pobres, delante de los hombres en esta vida, en esta tierra. Pero delante de Cristo, ellos eran ricos. Delante de Cristo, hermanos amados, sus riquezas eran abundantes en los cielos. En cambio, la Odisea era rica delante de los hombres, pero era pobre y miserable delante de Cristo. Cuidémonos nosotros de ser una iglesia rica en esta tierra y ser pobre en los cielos. Cuidémonos de ser una iglesia pobre en esta tierra y ser pobre en los cielos. Asegurémonos de que somos ricos aquí, ricos allá. O asegurémonos de que aunque seamos pobres acá, seamos ricos allá. Yo no le estoy diciendo, si es una iglesia de verdad tiene que ser rica. A mí no me importa eso. Esa es la voluntad del Señor, si una iglesia es rica o es pobre aquí. A mí no me importa eso. Me importa ser rico en el reino de los cielos. Es así. Me importa ser rico en el reino de los cielos. Y todos los cristianos deberíamos de asegurarnos de ser ricos delante del Señor. En el verso 16 el Señor habla de la amenaza para con esta iglesia. ¿Y qué es lo que dice? Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El texto en los manuscritos dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Oh, hermanos queridos y amados, dicho de otra forma, Cristo no podía soportar a esta iglesia ni un momento más. El texto en los manuscritos dice, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Es terrible, hermanos amados, cuando nosotros llegamos a la conclusión, a la condición, en la cual Cristo ya no nos puede soportar más. Y Cristo dice, estoy a punto de vomitarte, de sacarte de mi iglesia. De enviar un juicio judicial sobre ti, de dejarte en la condición de ceguera espiritual, de corazón endurecido por tu maldad, por tu camino despiadado, perverso, desobediente a mí, porque la palabra está ahí. Tú nunca eres obediente, nunca te conformas a mis preceptos, a mis mandamientos, no me amas, me deshonras. ¿Sobre cuántos estará diciendo Cristo en esta hora por medio de estas palabras? Estoy a punto de vomitarte de mi boca. Quizás muchos de ustedes o de nosotros estamos en las congregaciones. Quizás algunos están esperando que envíe estos mensajes a ustedes.
por cuestiones de la pandemia no nos hemos podido reunir. Y cuando llega el mensaje con solicitud lo escuchan. Pero recuerden de que el esperar este mensaje con solicitud y escucharlo con alegría y gozo, esa no es una prueba de que ustedes son cristianos. Hay muchos que reciben la palabra con gozo, pero cuando llega la hora de la prueba, ellos no tienen raíz en sí, dice la palabra. Debemos de cuidarnos y debemos de temer que el Señor nos diga a nosotros: estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Cuál es la causa o el pecado de esta iglesia para que Cristo esté a punto de escupirla de su boca? Cristo esté a punto de vomitarla de su boca. Observe lo que dice el verso 17 en su primera porción. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Quiero que pare ahí. Ellos se habían desligado de Cristo. Habían dejado la fe. Veían su condición y se veían ricos. Y sin ninguna necesidad, de tal forma que sacaron a Cristo de sus propias vidas y sus corazones. ¿Cómo sabemos eso? Observe lo que dice el verso 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Usualmente ese es un verso evangelístico para los impíos. Y les decimos a las personas que no son cristianas: Cristo les está llamando, está tocando la puerta de su corazón, déjenle entrar. El problema, y está bien si lo quieren usar de una forma evangelística, pero el problema es que esto se le dice a una iglesia cristiana. ¿Qué es lo que eso significa? Lo que eso significa es que la iglesia le dijo a Cristo: salte de tu propia iglesia. Y lo sacaron a Cristo de su iglesia. ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros le hemos dicho a Cristo: salte de mi corazón, salte de mi vida? Y lo hemos sacado hasta a empujones, como en muchas ocasiones los judíos sacaron a empujones a nuestro Santísimo Señor de las sinagogas. Y ellos lo llevaron a lugares en los cuales los querían despeñar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encompinchado con ellos y estamos haciendo lo mismo? Quizás usted dirá: yo no. ¿Cómo sabe que no? ¿Cómo sabe que usted no le ha dicho a Cristo: salte de mi corazón, salte de mi cristianismo, no te necesito, no te quiero en mi cristianismo? Eres demasiado duro, eres demasiado rígido, eres un señor terrible. ¿Cómo sabemos que nosotros no estamos haciendo esto? ¿Cómo hizo la iglesia en la Odisea para sacar a Cristo de sus vidas y de sus corazones? Para desligarse de Cristo, para dejar la fe, para creerse ricos y sin necesidad del Cristo glorificado y Salvador y Señor. ¿Cómo hicieron ellos todo eso? Eso es algo fundamental que nos llama la atención en esta hora para saber si nosotros estamos sacando a Cristo o lo hemos sacado de nuestro corazón y de nuestro cristianismo. Yo le voy a ayudar con eso. Le voy a decir de qué forma. Laodicenses, la iglesia en la Odisea, no amaban a Cristo de la forma en que le deberían de amar. Amaban más cualquier cosa o sus propias vidas que a Cristo.
Si usted ama más cualquier cosa o ama más su vida antes que a Cristo, no está dispuesto a sacrificarse por Cristo, usted ha sacado a Cristo de su cristianismo. Y su cristianismo es un cristianismo tibio. Y Cristo le está diciendo en esta hora, oh, si tan siquiera fueras frío y te pudiera alcanzar con el evangelio, o tan siquiera fueras caliente que ardieras de amor por mí. Pero ahora es difícil porque tú te crees santo. Te crees que me estás agradando. Crees que estás haciendo las cosas que yo demando y no estás haciendo nada. Te crees rico. Me has sacado de tu cristianismo. Y eres un ciego, eres un pobre. Eres un desventurado. Eres un miserable. Son palabras fuertes, lo son, hermanos míos, pero yo no las dije. Quizás alguno dirá, no me gusta cómo predica Giovanni por esta forma tan fuerte y tan directa. Oh, hermanos amados, esto es lo que el Señor dijo. Y yo quisiera decirles palabras más consoladoras. Yo quisiera decirles palabras en esta hora en las cuales usted estaría lleno de alegría y de gozo. Pero ¿qué sirve eso si usted está desagradando a Cristo y no se arrepiente? Aquel día cuando usted esté en el infierno y me vea a mí en el infierno porque yo no he enseñado lo que es correcto, va a maldecir mi cara. Y me va a decir, maldito tú que te escuché. Dios nos libre de tal cosa, hermanos míos. Dios nos libre de tal cosa. La segunda forma en cómo estos cristianos sacaron a Cristo de sus vidas y sus corazones es que ellos no eran obedientes a Cristo y a su evangelio. Cuando nosotros no estamos siendo obedientes a Cristo y a su evangelio, a sus mandamientos, sus preceptos, sus estatutos, nosotros nos estamos desligando de Cristo, hermanos míos. Una tercera, esta iglesia, o en esta iglesia ellos estaban ciegos y se engañaban diciendo que en verdad eran hijos de Dios y que hacían las cosas que a Dios le agradaban. Si nosotros estamos haciendo las cosas que a Cristo desagradan y nos conducimos día tras día, tras día, tras día en estas cosas, no hay un cambio en nosotros, ¿cómo podemos creer que somos hijos de Dios y que estamos bien con Cristo? Si creemos y persistimos en ese camino y creemos que al final todo va a salir bien, esa es una clara prueba de que somos ciegos espirituales, hermanos míos. Cristo les muestra su verdadera condición a esta iglesia. ¿Y qué es lo que dice el verso 17 en su segunda parte? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa palabra desventurado nos lleva a ser miserable, infeliz. Y ese miserable a ser digno de lástima. Pobre como un mendigo, ciego, una persona que no ve, un desnudo, que no tiene nada de valor ante los ojos de Cristo. En el comentario de Matthew Henry acerca de esta porción, comenta un escritor de nombre Barchuk: deberían meditar sobre estas palabras los cristianos de nuestros días, porque estas palabras del Señor corresponden a nuestro periodo. ¿Pensáis de nosotros mismos que no sois ateos? O mejor dicho, pensáis de vosotros mismos que no sois ateos. Pero es que
resulta difícil también llamarnos hijos de Dios. Parecéis como no estar en el mundo, pero miráis siempre al mundo al igual que la mujer de Lot. Vuestras almas están como divididas en dos. En el templo sois santos, pero fuera de él mundanos. Debido a que no se puede servir a Dios y a Mamón, eso es las riquezas. Las almas así divididas se han enfriado para Dios, mientras que se inclinan cada vez más y más hacia Mamón o las riquezas. Tales creyentes no pueden ser agradables a Dios. Oh, hermanos amados, lo que comenta este escritor es correcto. ¿Cuántos de nosotros los cristianos estamos como la mujer de Lot, divididos, caminando hacia el cielo, pero con el rostro al mundo? ¿Cuántos cristianos van camino al cielo según su forma de pensar, porque van a la iglesia y porque se ven santos en la iglesia, pero cuando salen del mundo, todo es amor a los hombres? Y por amor a los hombres me refiero a los hijos, las esposas, las mujeres, los padres, lo que sea. Amor a las riquezas, las casas, el trabajo, el dinero, esto y lo otro. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ¿cómo? Si hacemos estas cosas, hermanos míos. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Sigue diciendo este escritor Barshuk: lo peor de la condición de la iglesia en la Odisea era que estaban ciegos. Ser ciego es una gran desgracia, pero la peor desgracia la vive aquel que no quiere ver su propia condición. ¿Saben ustedes, queridos y amados hermanos, que al estudiar estas 7 iglesias, difícilmente creo que nosotros, la iglesia contemporánea, podemos estar en la condición de la iglesia de Esmirna, que era la iglesia bajo persecución, y en la iglesia en la Filadelfia, que era la iglesia fiel. Difícilmente nos podríamos encajar de una forma correcta en alguna de esas 2 iglesias que no recibieron amonestación. Creo que nuestras iglesias están caracterizadas por un falso cristianismo, un cristianismo aguado, un cristianismo que no está agradando al Señor, un cristianismo que no está honrando al Señor de la forma correcta, un cristianismo que no está viviendo enteramente para el Señor Jesucristo. A menos que usted haya escuchado todo este estudio de una forma incorrecta, usted va a creer que está en alguna de esas 2 iglesias. Y si usted cree que está en alguna de esas 2 iglesias, la desgracia más grande no es que usted sea un ciego. La desgracia más grande es que usted, aunque es ciego, no quiere contemplar su propia condición. En Juan, el Evangelio, en el capítulo 9, en el versículo 39 y en el versículo 41, nuestro Señor dijo esto. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece.
¿Cuántos en esta hora dicen, sabemos, vemos, conocemos? Y el Señor dice, por esa palabra, tu pecado permanece. ¿Cuántos no quieren contemplar que en verdad su cristianismo está caracterizado por algo que no está agradando al Señor? Dios quiera que al terminar esta serie de mensajes, usted no tenga un entendimiento incorrecto de a dónde está su cristianismo. De hecho, muchos comentaristas expresaban que la iglesia contemporánea se encontraba en la condición de la iglesia en la Odisea. Es terrible, hermanos míos. Permítame avanzar porque el tiempo se me ha escapado. Voy a tratar de apurarme. Versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Este es el consejo de nuestro Señor. Y quiero decirle un par de cosas sobre esto. Solo en Cristo o solamente con Cristo se pueden comprar riquezas espirituales y ser ricos delante de Dios en el reino celestial. Es Cristo, hermanos amados, el dador de la vida. Él es el autor y el perfeccionador de la fe. Él es el poseedor de todas las riquezas espirituales para la iglesia. O usted camina con Él y de acuerdo con Él. Y entonces es rico en el cielo. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Dice la palabra del Señor. No, no andarán juntos. A nosotros no nos gusta andar con gente imposible que está en desacuerdo con nosotros. ¿Cómo creemos que Cristo quiere andar con nosotros si somos imposibles y no queremos conformarnos a su voluntad? Si no queremos ser obedientes a su palabra. Si no queremos andar en santidad. Pero si no estamos con Él, hermanos amados, estamos sin Él. Y no tenemos ni una tan solo riqueza o algo de valor en el reino de los cielos. Pero si estamos en Cristo, somos ricos en el cielo, hermanos míos. Todo este bien de Dios en Jesucristo no se puede comprar, sino que se recibe por gracia, por misericordia. Esto es por medio de la fe en Jesucristo. Y valga la redundancia, valga decir, porque es necesario y apremia que esa fe es un regalo de Dios. Si usted tiene fe, no es que esa fe nació de usted. Esa fe le fue dada de lo alto. Esa fe es un regalo de Dios para usted y no porque Dios vio algo bueno en usted. Usted no es cristiano porque había algo bueno en usted. Porque Dios vio que usted era bueno y vio algunas actitudes o algunas habilidades correctas y que podían ser bien usadas para el reino de los cielos. De hecho, la Biblia dice que nosotros sin Cristo estábamos muertos. Un muerto nada puede hacer. Todo es que usted haga un acto de prudencia y que recuerde alguna vez que ha estado en alguna vela, o en algún sepelio, en algún entierro. Ahí están las personas que han perdido a sus seres amados llorando y sobre los ataúdes
¿Y qué sucede? El muerto no se levanta. No puede hacer nada. No tiene la capacidad. La vida se ha ido de él. El alma se ha marchado. Así es toda persona que está alejada de Cristo. Y solamente cuando Cristo se ha acercado por su gracia y su misericordia y nos ha dicho, vive, esa fe ha brotado en nuestros corazones. Cuando nosotros contemplamos, hermanos amados, la doctrina que la fe es un regalo de Dios por gracia solamente, nosotros podemos postrarnos delante de Él y decir, a mí, que soy el más grande de los pecadores, se me fue dado esta gracia. Podemos postrarnos delante de Él y vivir un cristianismo lleno de gratitud, de agradecimiento. Podemos disponer en nuestro corazón tener fidelidad para con el Señor. Cuando podemos ver cuán terrible era nuestra condición y estado. Dios quiera que todos los que me escuchen contemplen cuán grandes pecadores ustedes eran. Y cuán grandes pecadores muchos de ustedes siguen siendo. Pero que es por causa de Cristo y por la misericordia de Cristo que hemos sido recibidos en el cielo. Tengan gratitud para con Cristo. Amen al Señor. Vivan para Él. En Isaías 55, 1 al 3, se nos dice a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oh, hermanos amados, este evangelio y esta salvación es por pura gracia y misericordia. Cristo compró nuestra salvación. Amén a Cristo. Vivan para Él. No saquen a Cristo de sus corazones. Que no esté Él tocando a la puerta de nuestro corazón por amor al mundo, por amor a las personas acá, por amor a los trabajos, por amor a las cosas, a las casas, a los bienes. Observe el verso 19 de ese capítulo 3 donde se le escribió a la Odisea. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El verso 20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A pesar que esta iglesia había sacado a Jesucristo de su propio lugar, de su propia iglesia, Él, como un acto de misericordia y de amor, antes del juicio, llama al arrepentimiento. Si usted ha contemplado en esta hora que está desobediendo a Cristo y que está siendo un cristiano fiel, un cristiano infiel, que está teniendo un cristianismo tibio, Cristo le está llamando con amor en esta hora. Y Cristo le está diciendo, arrepiéntete. Me has sacado de tu cristianismo. Arrepiéntete, no quiero que el juicio venga sobre ti. Pero si no nos arrepentimos y nos rehusamos a prestar atención, ay, hermanos míos, ay, porque las amenazas y el juicio es lo único que nos esperará.
Observe las promesas para los que vencen. Y con esto vamos a ir terminando. Versículos 21 y 22. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta promesa, hermanos míos, pertenece a los fieles que no son tibios, a los fieles que no han dejado su primer amor, aquellos que no son acomodados, aquellos que no son mundanos, aquellos que no están muertos espiritualmente, como esas 5 iglesias a las cuales el Señor les llamó a arrepentirse, que no tenían amor, que eran acomodados, que eran mundanos, que estaban muertos y que son tibios. Estas promesas son para aquellos verdaderos cristianos que sus corazones arden por amor a Cristo y que no tienen ningún estorbo en este mundo para darles todo ese amor y todo ese corazón y todo ese servicio a Jesucristo. Si hemos contemplado que nuestro cristianismo tiene estorbo, desechemos este estorbo. Corramos la carrera que tenemos por delante con prudencia, poniendo los ojos en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Espero que al concluir esta serie de mensajes sobre estas 7 iglesias, esto haya sido de bendición para su alma. Si tiene que arrepentirse de algo, hoy es el día. Las promesas son para los que vencen y los que aman en verdad a Cristo, los que están en Él. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y si alguno se tiene que arrepentir, hoy es el día. Puede hacerlo con sus propias palabras. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Sea el nombre del Señor Jesucristo honrado y glorificado hoy y siempre. Amén y amén.